En nombre de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, les damos la bienvenida a Encuentros con Ciencia, tardes de cultura, cerveza y conversación. Los veo que ya están disfrutando algunos de cerveza o juguito. Esta actividad es un evento que nosotros organizamos de divulgación científica para la comunidad. Tratamos de crear un lazo entre la universidad, ¿cierto?, académica y la comunidad valdiviana. Esta tarde realizamos el encuentro en colaboración con Ganesha Lab, aceleradora de emprendimientos científicos, quienes se acercaron a nosotros para generar una alianza y potenciar la ciencia con el mundo de los emprendimientos. Hoy nos apoya además la Nube Cowork, Austral Incuba y, como siempre, agradecemos al Club de la Unión por facilitar el espacio para realizar esta actividad y a la Radio Bio Bio por apoyar con la difusión. La misión de los Encuentros con Ciencia es crear un espacio para acercar la ciencia a la comunidad, sacar la ciencia de los espacios cerrados y de los laboratorios a un espacio público y gratuito. Queremos que se genere una conversación, que la actividad no sea solo desde el expositor hacia el público, sino que también se base en la experiencia e inquietudes del público. El expositor les contará de su experiencia y tendremos tiempo de preguntas y de conversación. Queremos que participen, que comenten y que aporten con sus conocimientos. Les cuento, para los que no conocen esta actividad, que a la fecha llevamos 31 encuentros con ciencia. Partimos hace 3 años y hasta ahora tenemos 2.130 asistentes. Estamos muy agradecidos del público, de algunos que se repiten y de otros que vienen este día en particular por este tema. Quiero hacerles una invitación especial. Hoy día vamos a probar, porque nosotros hemos estado haciendo una encuesta para conocer a nuestro público, ¿ya? Queremos saber quiénes son los que vienen a los encuentros con ciencia. Entonces hoy día, Sergio me va a ayudar, vamos a hacer un tipo de encuesta distinta. Nosotros estamos acostumbrados a llenar un papelito, ¿cierto?, con una encuesta. Entonces estos 2 papeles van a estar allá afuera en una mesa y ustedes van a poder completar con un post-it de estos de colores. Por ejemplo, yo soy académico. Entonces yo soy un académico y comprendió el tema expuesto de hoy cuando ya finalice la actividad. Entonces yo voy a poner casi todo, ¿ya? O si uno entendió muy poco, lo completa en muy poco. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay que llenar, donde dicen acá los espacios, dice escolar, estudiante universitario, académico, pensionado, trabajador dependiente o trabajador independiente. Y después, al finalizar, hay otro papelito y aquí tienen que poner, ¿volvería a asistir a esta actividad? Sí, no lo sé o no. ¿Ya? Es para tener su opinión y después ir mejorando nuestras actividades. Ahora invito a Marcus Schreyer a contar, él es el director de Ganesha Lab y nos va a contar de qué es lo que se trata. Ja, muchas gracias y buenas tardes. Mi nombre es Marcus Schreyer, es un nombre alemán y yo soy alemán. Llegué en Chile 4 años atrás y antes participé en una misión de Massachusetts, Boston, Massachusetts, en Chile, para ver que la ciencia en Chile, la base de ciencia en Chile, tiene un potencial para crear valor económico. Esa fue la misión del gobierno de Massachusetts para Chile. Y en esta semana yo creé esa idea, esa visión. ¿Por qué no usar tu experiencia de 25 años en la industria de ciencia y tecnología, ciencia y vida, para apoyar ese proceso? Y usar la ciencia, que está muy presente en Chile, para crear valor económico. Y esa fue la idea de Ganesha Lab.
Ganesha Lab es un nombre un poquito hindú y es involucrado con la idea que en emprendimientos tú necesitas orejas para escuchar, orejas para chicos para enfocar, y el dios Ganesh representa exactamente esos asuntos, esas ideas. Es el nombre. Ahora, ¿qué estamos haciendo para realizar esa idea, esa visión? En primer lugar, sería de mostrar que nos estamos trabajando en un proceso bien definido. Y esa es la diferencia probablemente de la ciencia día a día. La ciencia día a día está buscando nuevas soluciones, etc. Y no es tan estructurado. Para traducir la ciencia en una realidad, en un valor económico o en un valor para la vida, tú necesitas aplicar una estructura, un proceso. Ese proceso empieza en la universidad. Es muy importante. Y para realizar o para visualizar esa importancia del proceso de una creación de una empresa base científica hasta el mercado, con muchas etapas de 3, 5, 10, 15 años, tengo dos ejemplos para ustedes. El primero son dos ejemplos que nacen de profesionales educados en la ciencia, que en un día identificaron que el trabajo que ellos están haciendo puede crear un valor económico y un valor para el mundo. Todos ustedes saben que un gran problema del mundo hoy en día es que la población del mundo está creciendo rápido y es una preocupación muy grande que en un momento no tenemos suficiente comidas. Y ese agrónomo, René Andrade, que está acá directamente al lado de una máquina súper grande en Estados Unidos, identificó en la universidad, en el laboratorio, un extracto de una planta chilena que tiene la capacidad de apoyar, reducir el estrés en plantas, en frutas, en papas, etc. El estrés durante el crecimiento, y con ese mejorar la cosecha y también la homogeneidad de las frutas. Y acá tenemos un ejemplo. Es muy difícil ver, pero ese son uvas de mesa que estaban tratadas con ese extracto. Y son en color y tamaño mucho más homogéneo como esos. Y también normalmente el cosecha son hasta 30% más de una uva tradicional. El mismo es con papas, el mismo es con otras frutas, verduras, etc. Y ese es el ejemplo. Esos son los tratados con el producto, ese sí. Y tú puedes ver, esos son muy homogéneos en el color, son también más frutos grandes, y acá tengas colores indiferentes, etc. Y es una ciencia de Chile que es nuestro trabajo, ahora está en camino para el mundo. Esa foto es hace 4 meses, ellos están en Estados Unidos para aplicar o para implementar esa tecnología en Estados Unidos, en Idaho con papas en ese momento. En Chile es una práctica que ahora está andando, que está también en realidad
para los agricultores acá en Chile. Es un tema muy interesante porque es un extracto de una planta chilena. El segundo ejemplo es un dentista que educado acá en Chile, practicó, y en un día llegó una llamada: Ignacio, nos necesitamos tu ayuda. En las Filipinas teníamos un tsunami y necesitamos ayuda de los dentistas. Se fue y encontró en una sala 300 niños esperando ayuda con los dientes. Y cada niño estaba llorando, con miedo, etc. ¿Y quién gusta el momento de trabajo en tu boca? Con todos los herramientas, algodón, ¿cómo se llama? Vacuum, extraer, etc. Todas esas cosas están en tu boca cuando el dentista está trabajando. Hoy en día es el nuevo diseño, y en el próximo mes ese producto está entregando en el mercado de Estados Unidos. Un otro ejemplo real como ciencia y tecnología de Chile está llegando en el mundo. Y ese es nuestro trabajo. Y para completar, gustaría de introducir a Alejandro Bisquet, que es un emprendedor científico con un ejemplo real para ustedes. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, primero que todo, para nosotros es siempre un honor presentar lo que hacemos en Neurognos. Neurognos es una empresa biotecnológica, tiene 2 años, la formé hace 2 años atrás cuando volví a Estados Unidos, acá en Chile, porque creemos que el tema que estamos abordando afecta a un montón de personas. Entonces me encanta que la sala esté llena, que haya una diversidad de público, y solo como housekeeping o temas mínimos, les pido las disculpas del caso. Hice la presentación, casi toda está en inglés. Voy a explicar todos los términos que sean necesarios y darles el contexto para que puedan entender todo. Al mismo tiempo, la idea es que, como decían, esto es una conversación, no una cátedra. Pregunten, interrumpan, por favor, desde lo más simple a lo más complejo. La idea es que acá ustedes puedan entender y se vayan con una idea clara. Y hoy día les quiero hablar de 3 cosas. La primera, ¿qué es el Alzheimer? Porque es un gran problema hoy en día para la sociedad y cómo esto lo afecta a usted. El segundo, cómo nosotros creamos una compañía para tratar de aportar un granito de arena y cuál ha sido nuestro camino hasta el momento. Y el tercero, ojalá de qué manera ustedes se puedan involucrar. Todos acá tienen distintos backgrounds, pero a pesar de que no lo quieran, todos pueden sumar un pequeño granito de arena en tratar de trabajar en esta devastadora enfermedad. Entonces, solo como contexto y para la gente que no está familiarizada con la enfermedad, cada 3 segundos alguien en el mundo desarrolla Alzheimer. Eso significa que es una enfermedad de alta prevalencia. Probablemente, no quiero alarmarlos, pero acá 1/3 de las personas que está en esta sala va a sufrir Alzheimer. El Alzheimer, para poder explicar, es lo que se conoce una enfermedad neurodegenerativa. Significa que es una enfermedad que afecta al cerebro y que va progresando lentamente. Esta fue una enfermedad que fue descubierta cerca de 1900 por un médico alemán que tenía un paciente que se llama August Deter. Bueno, este paciente sufría ciertos síntomas, los cuales tenía confusión y pérdida de la memoria, y en el minuto que ella falleció obtuvo el consentimiento del marido para poder realizar una autopsia. Lo que ellos pudieron ver, este es un cerebro de una persona sana y este es un cerebro de una persona con la enfermedad de Alzheimer. No hay que ser médico para darse cuenta que este cerebro es mucho más pequeño y se encuentra atrofiado. Había un daño celular y había una muerte de la célula. Ese fue el primer parámetro que descubrieron. Y también descubrieron dos elementos muy importantes que los voy a mencionar durante la presentación.
que uno es una proteína, que es una molécula que se llama tau, y otra proteína que se llama A-beta, que básicamente estas proteínas normalmente se encuentran dando vueltas en el cerebro y acá se acumulan y forman unas verdaderas mallas. Y estas mallas ustedes las pueden ver en el microscopio, acá, hacen como unos manchones oscuros. Y eso fue lo que pudieron ver y esos son los principales como características del Alzheimer. Esto fue descubierto hace más de 100 años atrás. ¿Cómo estamos ahora? La revista Times es una de las revistas más importantes del mundo donde generalmente lo que se ve en esta portada representa lo que está ocurriendo hoy en día. Esta es una revista del 2006. Donde decían, por fin tenemos una nueva droga o un tratamiento para el Alzheimer. Si vamos a cómo estamos en 2018, lo que realmente ocurrió fue todo lo contrario. Este es un gráfico que muestra los cambios de mortalidad de distintas enfermedades. Les voy a explicar súper simple. Acá está cáncer de mama, cáncer de próstata, ataque al corazón, infarto y VIH. Y en todas hemos sido capaces de disminuir la mortalidad como sociedad. En todas hemos progresado. Esto es Alzheimer. Es 123 veces peor. Es la única gran causa de muerte en la cual no tenemos ningún tratamiento adecuado para poder revertir esta enfermedad. Revista Times, 2016. Ahora sí que sí. La nueva píldora para el Alzheimer, que actúa sobre otro mecanismo y es la misma historia una vez de nuevo. Solo para adelantarles, nos encontramos en el 2019. Desafortunadamente aún no existe un tratamiento que pueda revertir o enlentecer la enfermedad y todavía hay mucha gente trabajando en poder entender cómo funciona. Ese es el primer problema que tenemos con el Alzheimer, una enfermedad que afecta a muchas personas a las cuales no se encuentra un tratamiento. El segundo problema es que el 45% de todas las personas que sufren esta enfermedad reciben un diagnóstico equivocado o tardío. O sea, no solo somos malos para poder tratarla, somos malos para poder predecirla o entenderla. Y esto ocurre porque probablemente ustedes conocen el término demencia senil. Cuando una persona sufre algunos de estos trastornos de la personalidad, como cambios de personalidad, pérdida de la memoria, confusión o demencia, antes se le decía esto es demencia senil, y listo, y ahí se acaba la historia, es lo que le ocurre a las personas que envejecen. Pero lo que ocurre es que abajo de esto existen varias enfermedades. Una se llama Alzheimer, demencia vascular, demencia de cuerpo de Lewy body y otra. Y todas estas enfermedades se parecen por fuera. Entonces los médicos las tienden a meter en un grupo, pero molecularmente, o lo que está ocurriendo en el cerebro, es muy distinto. Y una de las dificultades que tiene esto, que estas son enfermedades que ocurren en el cerebro. El cerebro es un órgano que está súper bien protegido, está dentro del cráneo, que es como un verdadero casco, que tiene una capa que lo protege. Entonces poder entender qué está ocurriendo acá adentro es muy difícil, a diferencia de otros órganos donde nosotros podemos obtener biopsia o hacer análisis, incluso tocarlos, verlos, etcétera, etcétera. El cerebro es un órgano complejo que más encima se encuentra muy compartimentalizado. Por lo tanto es muy difícil entender lo que está ocurriendo adentro. Por supuesto. Tiempo atrás, y la versión había descubierto que en la hierba de San Juan, que se da aquí en Valdivia, habría algún elemento que ayudaría a barrer estas proteínas dañinas. Sí, tenía un efecto. Y que estarían buscando a un laboratorio que se hiciera cargo de poder esto ya llegar al mercado, por decirlo así. No sé si sabe algo usted. Sí, por supuesto. Mira, justo una de las diapositivas que salté, para que puedan entender un poco, para poder desarrollar un medicamento que funcione, tiene que pasar por un proceso muy regulado. Y esto es para proteger a los consumidores. Nadie quiere tomar una droga que no funcione, o que tenga efectos adversos, o incluso que dé ilusiones y que no funcione. Y eso es uno de los problemas que hay con esta enfermedad, que a veces hay gente inescrupulosa que ofrece suplementos o remedios caseros que tienden a ilusionar a las personas, pero que no han sido realmente probados. Entonces, para que una droga pueda salir al mercado, y cuando me refiero a una droga es como un medicamento que ustedes pueden ir a la farmacia y obtenerlo, tiene que pasar por un proceso que se llaman estudios clínicos, donde se llama fase 1, fase 2, fase 3. Y estos estudios tienen un nivel de rigurosidad muy importante. Entonces, cuando hay una molécula como la que mencionaba el caballero, disculpe, ¿cuál es su nombre? Carlos, que la hierba de San Juan, que inicialmente se ve que podría tener una propiedad para poder revertir esta enfermedad, hay todo un proceso que tiene que ver con estandarizar la molécula que puede estar actuando y probarla en un grupo de pacientes más grande durante mucho tiempo y ver si realmente hay un cambio o no. Este es un proceso que es bastante largo, bastante caro y generalmente la mayoría de las drogas fallan en ese proceso. Entonces, ustedes ven este como embudo,
acá arriba habla de que en la fase preclínica, donde se encuentra esta droga, hay 1019 compuestos, que son buenos candidatos. Pero cuando llegan acá abajo, a las drogas completamente aprobadas, existe una sola, que es la droga que si ustedes van al doctor les van a dar, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Es súper simple, ayuda a paliar los síntomas, pero no revierte la enfermedad. Entonces, todas las demás drogas se van cayendo en el camino. Y después les voy a explicar un poco por qué ocurre eso y cómo nosotros como empresa quizás podemos tratar de ayudar a que el proceso de obtención de nuevas drogas sea más eficiente y más efectivo. ¿Sí? También se dice que el ejercicio, la actividad física diaria, trotar, la luna puede trotar, caminar de 20 minutos, todos los días, rápido, había un efecto positivo en el cerebro. Ese efecto positivo sería también el favor de haber en parte de hacerlo. Vamos a hablar un poco de ese tema, qué se puede hacer y cómo abordar este tema, que es bastante complejo. Probablemente todos los que estamos acá tenemos algún familiar que puede estar afectado, bastante frecuente. Entonces, de hecho, vamos a ver un poco ese punto, lo vamos a mencionar. Entonces, para ver el contexto un poco de, bueno, qué hace Neurognos y qué es la empresa y qué tratamos de hacer, vamos a hablar un poco del origen y para eso usé uno de los logos antiguos que teníamos cuando creamos la empresa. Yo estudié bioquímica en la Católica y me fui después a trabajar a Estados Unidos, a una ciudad que se llama San Diego, California, una ciudad que se encuentra al lado Pacífico, y trabajaba en la escuela de medicina allá a cargo de un banco de cerebro. Cuando alguien me preguntaba cuál era mi trabajo era cortar cerebros humanos, y la gente se reía y conversaba, pero era la verdad. En Estados Unidos, cuando alguien quiere aportar a la ciencia, puede donar su cerebro a la ciencia. Una vez que muere, se le hace una autopsia, se remueve el cerebro, la persona va después al ataúd y al funeral, y ese cerebro es analizado y puede darnos indicaciones de qué está ocurriendo en distintas enfermedades, no solo Alzheimer. Y mi trabajo era administrar este banco de cerebros. De hecho, estoy trabajando y acá hay algunos de los cerebros que estábamos cortando. Pero rapidito para que no les dé asco. Entonces, una de las principales cosas que a mí me llamó la atención es Estados Unidos. Dije, acá está toda la tecnología del mundo. A mí cuando me llegaba el cerebro, me llegaba el diagnóstico del médico. Entonces el médico me da un diagnóstico y decía, esta persona tiene Alzheimer. Después yo hacía el análisis patológico, que es básicamente mirar el microscopio y ver lo que les mencioné al principio, y tenía una enfermedad que se llama demencia frontotemporal. O sea, no le chuntó. Y de nuevo, y de repente decía, tiene Parkinson, y tenía Alzheimer, o tenía demencia vascular, y no tenía nada. O era un paciente sano, y tenía Alzheimer. Y ese puzzle fue el que a mí me dijo, ¿cómo es posible que estemos en Estados Unidos, donde tienen toda la tecnología del mundo para realizar diagnóstico de medicina, y literalmente 1 de cada 3 médicos se equivoque? Y eso es lo que realmente descubrí. Este es un gráfico que muestra qué tan certero es una forma de diagnosticar. Y acá abajito muestra si esto, acá es algo caro, invasivo, y acá algo es no invasivo y más barato. Entonces, la única forma de saber hoy en día si alguien tiene Alzheimer con el 100% de certeza es un análisis post-mortem. Por lo tanto, es muy invasivo. Literalmente, hay que estar muerto para que lo puedan hacer. Lo que ocurre lo que sí está disponible son los test cognitivos. Los test cognitivos son cuestionarios que los neurólogos o los neuropsicólogos realizan. Son verdaderos cuestionarios que le preguntan, ¿se acuerda qué año es? ¿Cuál es su nombre? Pruebas matemáticas. Y estos son bastante fáciles de hacer porque simplemente son preguntas y respuestas, pero desafortunadamente la efectividad que tienen es muy baja. Y eso es lo que comúnmente se hace en Chile y en gran parte del mundo. Esto lo vamos a saltar. ¿Se quedó pegado? ¿No se quiere saltar? Ah. Y hay 2 alternativas más, que una se llama punción lumbar, que es literalmente una aguja que la entierran acá en la espina dorsal, obtienen un líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que se encuentra en el cerebro, y analizan 2 proteínas, que son las que les mencioné al principio, la proteína tau y la proteína beta. Y el otro procedimiento es un proceso de imagenología en la cual inyectan una molécula que es radioactiva y la pueden ver en este escáner. Esos 2 procedimientos, que es el que marqué acá como PET scan y líquido cerebrospinal fluido, líquido cefalorraquídeo, y hay uno que se llama volumetría, que también es imagenología, todas son bastante invasivas, caras, tienen efectos secundarios y aún así un porcentaje de las veces se equivocan. Tampoco es perfecto. Entonces, con todo esto en mente, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no tratamos de desarrollar algo que sea mejor que lo que se encuentra
pero que sea lo mínimamente invasivo y lo más costo efectivo para que esto pueda ser realmente utilizado a las personas. Básicamente nosotros queríamos crear una tecnología que fuese fantástica, pero que nadie pudiera acceder, porque para eso ya existían las tecnologías que ya les mencioné. Otra cosa que van a ver durante mi presentación es que si ustedes tienen un grupo de pacientes, imagínense que la gente azul acá es la gente enferma y la gente con Alzheimer es la morada. Cuando ustedes analizan un marcador, que ahora en adelante voy a hablar de marcadores o biomarcadores, un marcador, como ejemplo la proteína beta o tau, separar las poblaciones es muy difícil, se tienden a confundir. Entonces lo que nosotros decimos hacer es ver muchas cosas, ver qué ocurre con las proteínas, si hay inflamación, ver la genética, ver qué ocurre con la sinapsis, que son las conexiones de las neuronas, qué ocurre con la parte vascular, que no haya infarto, vemos un montón de cosas. Y nuestra hipótesis era que si nosotros vemos el cerebro de una manera más holística, o sea, básicamente de manera más completa, íbamos a tener la capacidad de poder separar o distinguir la persona que estaba realmente enferma de la que estaba sana. Entonces con eso nosotros lo que les voy a mencionar acá es el proceso de desarrollar un producto. Y espero que no sea trivial, porque la mayoría de las veces ustedes cuando van al médico tienen un producto y asuman que alguien lo hizo bien, y como mencionábamos, hay todo un proceso detrás, y en todo toda la gente que esté un poco más interesada en la investigación y poder mover la investigación de la universidad a algo que impacte a la sociedad, requiere crear generalmente un producto o un servicio, y hay ciertas etapas bien determinadas que permiten que esto se haga de manera más eficiente y por supuesto que probar que esto funcione. Y nosotros, acá yo les voy a hablar de 3 pasos. El primero es cómo nosotros descubrimos biomarcadores. Nosotros sabíamos que algo estaba ocurriendo en el cerebro y que teníamos que detectarlo en la sangre. Nosotros nos decidimos buscar algo en la sangre, entonces tenía que haber una molécula que representara lo que ocurría en el cerebro, que la pudiéramos detectar en la sangre y que nos dijese qué estaba pasando, si estaba pasando enfermo. Entonces hay todo un proceso para descubrir estos biomarcadores. Después hay un proceso donde dice clasificador, que el clasificador es básicamente un modelo matemático que nos permite decir ya, si es que esto está arriba de 5, está enfermo, si esto está abajo de 5, está sano. Cuando les muestre cómo es el mapa del cerebro, van a decir, les voy a explicar por qué utilizamos una herramienta que se llama Machine Learning o inteligencia artificial, y es porque nosotros como humanos éramos incapaces de ver los patrones, pero una máquina podía ser entrenada para poder ver estos patrones y separar a estas dos poblaciones, básicamente el sano y el enfermo. Y el último paso es, bueno, ¿dónde estamos ahora? Ahora tenemos un prototipo funcional que hemos testeado un poco en la clínica, y les vamos a mostrar un poquito de eso. Entonces el primer paso es también cómo también nos equivocamos y por qué tomamos ciertas decisiones. Acá, esta palabra que dice acá dice exosomas. Los exosomas son unas moléculas que cuando yo trabajaba en Estados Unidos, son estas como burbujitas, son verdaderas burbujas que todas las células del cuerpo botan. Y adentro de las burbujas hay información, puede haber proteínas, DNA, cualquier cosa. Entonces nosotros dijimos, fácil, busquemos estas burbujas que vienen del cerebro, en la sangre, veamos qué hay adentro y veamos si hay diferencia entre las personas sanas y enfermas. Y se había visto que estas enfermedades podían ser súper útiles, o sea, moléculas podían ser súper importantes para determinar cáncer y otras enfermedades. Entonces sonaban como el perfecto biomarcador. Lo que nos dimos cuenta después es que estas moléculas son tan nuevas que no sabemos cómo se producen, cómo se estandarizan, y no ha habido ningún producto hasta la fecha que haya sido probado con esta tecnología. Es demasiado nueva. Por lo tanto, no sabíamos si iba a funcionar. Al mismo tiempo, la máquina que se utiliza para poder detectar estas moléculas es una máquina que vale, no sé, $500.000, $500.000, que la mayoría de los hospitales en Chile y en el mundo no tienen. Entonces, si llegamos a desarrollar algo con esta tecnología, nuevamente iba a ser no accesible a la mayoría de las personas. Entonces, a pesar de que científicamente era excelente, prácticamente era muy mala alternativa. Entonces dijimos, no, usemos otra molécula. Después fuimos a los genes, ya. ¿Cómo podemos usar los genes para poder explicar el Alzheimer? Llegamos a hacer una pequeña pausa para poder explicar también que hay 2 tipos de Alzheimer. La mayoría de la gente tiende a confundir. Hay un Alzheimer que se llama el Alzheimer genético, que generalmente afecta a las personas menores de 65 años. Ese Alzheimer se sabe que hay 3 proteínas, o sea 3 genes, son parte de nuestro DNA, que si están dañados o cambiados, se produce el Alzheimer. Y esto se descubrió en un grupo en Colombia. En Colombia es una zona muy montañosa, donde un grupo de personas que tenían estas mutaciones, y como era muy montañosa, se casaban entre ellos. Entonces, todo ese grupo, esa región de Colombia, hay mucho interparentismo, no sé si es una palabra, pero se casaban entre ellos y por lo tanto este gen se reprodujo en gran manera. Entonces cuando uno va a esa zona de Colombia es muy trágico porque
muchas personas tienen este tipo de Alzheimer. Y los científicos pudieron entender las primeras como explicaciones de por qué esto ocurre, más allá de lo que les he mostrado. Eso solo afecta al 3% de la población. El otro Alzheimer, el tardío, el que la mayoría de nosotros conocen, es un Alzheimer que se llama idiopático, que es una forma como muy lujosa de decir no sabemos por qué ocurre. Esa es la realidad, no sabemos por qué ocurre. Y desafortunadamente los genes que conocemos solo pueden explicar entre el 60 y el 80% de las enfermedades. Entonces hay un 40% que no depende de los genes, que depende de los factores ambientales como mencionó usted. Esta persona fuma o no fuma, hace o no deporte, años de escolaridad, come o no come saludable. Yo puedo nacer con una genética no muy buena, pero aún así no me va a dar Alzheimer, o viceversa. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso cuando alguien diga que con un test genético les puede decir si tienen o no Alzheimer, porque es muy poco probable, es un poco más complicado. Entonces dijimos, bueno, acá podemos explicar un poco más de la mitad de la enfermedad, pero no toda. ¿Qué más podemos usar? La última molécula que nosotros decimos mirar es una molécula que se llama microRNA. Básicamente se llama microRNA porque si los RNA son grandes, de alrededor de 100 a 200 letras, los microRNA son pequeños y tienen entre 18 y 25 letras. ¿Cuál es la gracia que tienen estas moléculas? Son pequeños, son fáciles de detectar, se encuentran en la sangre y son estables. Entonces dijimos, bueno, si hay microRNA que están en el cerebro, que salen, y los podemos detectar, suenan bien. Y eso fue lo que hicimos. Vamos a saltar. Y esto fue lo que encontramos. Esto es lo que les quería mencionar. Esto es una célula en el cerebro donde hay una región que se llama mitocondria y todo esto está pasando en el Alzheimer. Si ustedes lo ven, parece chino. Yo soy experto y sigue siendo chino. No puedo entender lo que está ocurriendo. Literalmente. Sé que todo esto es importante, pero no sé qué es más importante que otra cosa. Todos estos puntitos pueden ser buenos marcadores. Este puede ser bueno, este puede ser bueno, este puede... Y ahí es donde nos encontramos en un problema y dijimos, ¿cuál de esto es mejor que el otro? Entonces lo que decidimos hacer fue crear un panel que tiene estos 3 genes que sabíamos que funcionaban al 60% y todos estos que teníamos que descubrir cuáles eran los mejores. Porque no podíamos ver todo esto porque no existía la tecnología. Teníamos que ver este, o no sé, quizás este, era el que podía ser el más adecuado. Entonces teníamos un panel, pero que teníamos que pulir. Para eso utilizamos una herramienta que se llama Machine Learning. Las máquinas son muy buenas para ver patrones que nosotros somos incapaces de ver. La máquina ve esto y tú se lo muestras muchas veces de muchos pacientes y dices, pero esto es muy fácil, este es el importante y este es el importante. Este y este. O sea, ellos entran y literalmente te dan una respuesta de sí o no. Hay toda una herramienta matemática detrás que se ve más o menos así. O sea, imagínate que usted tiene las personas con Alzheimer acá en rojo y las no Alzheimer con no rojo. Entonces la máquina crea un perímetro y dice, ¿soy capaz de separar las dos poblaciones? ¿Sí o no? Lo mismo acá. ¿Soy capaz de separar las dos poblaciones con una línea matemática? Sí. Aquí, imagínate, sano, enfermo, una línea matemática. No me entro en más detalle, pero básicamente es una tremenda herramienta que hoy en día es posible, con el poder de cálculo, utilizar las máquinas que son buenas para ver patrones que nosotros no podemos ver. Esto que se ve como súper complicado con 1000 puntitos de 2 colores, la máquina ve claramente dónde tirar la línea de separación. Nosotros no somos. Entonces eso fue lo que creamos. Nuestro prototipo es, a partir de una pequeña muestra de sangre, 5 ml, un poquito más de un tubito pequeño, nosotros encontramos biomarcadores, que ya les mencioné cuáles eran, genes y microRNA. Esto se lo presentamos a un algoritmo, que es esta máquina, y entra un reporte. Y lo que ustedes tienen que saber es que el reporte les va a dar una respuesta binaria. ¿Estás sano o estás enfermo? Eso es todo. Todo lo que ocurre acá atrás no tienen por qué entenderlo, el médico no tiene por qué entenderlo. Nosotros hacemos como este levantamiento. Y esta tecnología nosotros la queremos presentar como una alternativa a las otras que ya encontrado. La diferencia es que esta es una tecnología que podría ser de fácil acceso porque en todas partes de Chile y del mundo en general se puede sacar sangre. Se requiere una enfermera, un tecnólogo médico, incluso personas con un poco de habilidad pueden sacar un tubo de sangre. Y ese tubo de sangre puede enviarse a un laboratorio especializado. No hay que hacer una punción en la espina dorsal donde se requiere un médico que sepa hacer ese procedimiento. O inyectar una molécula radioactiva que tiene efectos secundarios o que requiere de ciertos tratamientos muy especiales. Y nos queríamos posicionar como algo que fuese fácil acceso, pero no porque fuese fácil acceso fuese malo, sino tenemos que competir con lo que ya hay o ser mejor. Entonces, si ustedes ven como el proceso de la enfermedad de Alzheimer, creamos el biomarcador, encontramos un algoritmo de discriminación, tenemos nuestro primer prototipo y después viene una fase que se llama validación analítica. Bueno, ¿cómo yo te creo? ¿Cómo les creo?
Y para eso es donde volvemos a lo que les mencionaba, hay que hacer un estudio clínico. Este es un estudio que está muy controlado, en el cual hay pacientes que se pueden ofrecer y pueden testear lo que nosotros estamos haciendo. Para ello no tiene ninguna implicancia porque nosotros no inyectamos nada dentro de ellos, simplemente les pedimos una muestra de sangre y llenamos los cuestionarios. Y eso fue lo que hicimos en la Clínica Dávila. La Clínica Dávila es una clínica que se encuentra en Santiago y fue nuestro primer estudio, en la cual nosotros pudimos encontrar valores de sensibilidad y especificidad cercanos al 90%. En súper simple, con la pequeña muestra que ya hemos analizado, los resultados son muy prometedores. Eso es lo importante con lo que serían que a la fecha son muy prometedores. Dicho eso, nosotros nos encontramos acá. Todavía tenemos que hacer un estudio más, con alrededor de, en la clínica Dávila usamos 100 pacientes. Ahora tenemos que ampliar esto a 600 o 800 pacientes, donde probablemente vamos a hacer algunas partes de los estudios en Santiago, en regiones e incluso en Estados Unidos. No estamos en la fase donde estamos diseñando ese estudio, de tal modo que cuando yo les digo que esto funciona, tengo todas las pruebas para probar que esto funciona. ¿Y cómo esto se vería una vez terminado? Y esto es donde me gustaría. En esta columna, donde dice Gold Standard, es lo que normalmente ocurre cuando ustedes van al médico. Ustedes van al médico, el médico les va a hacer 1, 2 o 3 test cognitivos o cuestionarios donde tienen que ir a 2 o 3 sesiones con el neurólogo. Les va a hacer, por supuesto, un panel bioquímico, en el cual van a ver glucosa, función de la tiroides, vitamina, nutrición, hígado, cualquier cosa rara. Aparte puede que lo manden a hacer imágenes, un escáner, un PET scan, distintas imágenes. Todo esto en general en Chile toma entre 2 y 6 meses. Requiere entre 4 y 8 intervenciones o visitas al médico y puede costar como entre 1 millón de pesos fuera, o sea, el precio crudo, no necesariamente lo que paga la persona, depende de lo que cubra la ISAPRE y FONASA, entre 1 millón de pesos y 10 millones de pesos. Y aún así se equivocan 1 de cada 3 se equivocan. O sea, podrían 3 personas de las que están aquí ir a 8 sesiones al médico, gastar un montón de plata, 6 meses, tratar de descubrir qué es lo que tienen y aún así, al menos se van a equivocar en uno de ustedes. Lo que nosotros proponemos es que ustedes vayan una vez al médico, sacan un examen y la respuesta la tengan en 24 horas y que sea lo más cercano al 100%. Hoy en día no podemos tener que somos 100%, pero supongo 90%, pero no, estamos trabajando en que esto sea mejor día a día. Sabemos que si logramos empujar esto hacia adelante, esto le puede interesar a los pacientes, a hospitales o clínicas, a los laboratorios, a las ISAPRE o a las empresas farmacéuticas. Y acá es donde vuelvo un poco a la conversa inicial. Una de las cosas que mucha gente nos dice es, bueno, ¿de qué sirve saber si yo tengo Alzheimer si no hay mucho que yo pueda hacer al respecto? Y hay más de lo que se puede hacer, y ahí vuelvo al punto que usted mencionó. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que hoy se sabe parte entre 10 y 20 años antes de los primeros síntomas. Entonces, si son capaces de detectar la enfermedad 10 o 20 años, ustedes tienen una ventana donde pueden hacer esos cambios que mencionó. La alimentación tiene un efecto, la educación y el efecto como de usar el cerebro, típico que dicen hacer sopas de letras, crucigramas, sí funciona, pero es completamente distinto cuando yo lo hago cuando ya el daño es irreversible que si lo hago 10 o 15 años después. El ejercicio y otro tipo de cosas. Entonces hay un periodo o una ventana donde las personas pueden hacer cosas al respecto para poder hacerse cargo de la enfermedad. Pero para eso requieren tener una herramienta que les permita saber lo antes posible si tienen o no la enfermedad. Al mismo tiempo, les mencioné que las empresas farmacéuticas están trabajando en esto. Les mencioné que habían 119 moléculas que fallaron, pero hoy en día hay 126 moléculas. O sea, hay alrededor de 27 empresas farmacéuticas tratando de buscar un tratamiento para la enfermedad, que buscan distintos mecanismos, lo mismo que les mencioné al principio. Algunos ven genética, otros ven inflamación, otros ven plantas naturales, otros ven tau, la proteína que les mencioné un par de veces, otros ven beta. Entonces, nosotros creemos que si las empresas farmacéuticas pueden elegir a los pacientes adecuados para el estudio clínico, que es este proceso que les mencioné, sus probabilidades de éxito se ha probado que son 2 veces más altas. O sea, con una herramienta de selección de pacientes pueden ser 2 veces más exitosos. Entonces, ese embudo que les mostré que era bien negativo, nosotros lo que queremos hacerlo un poquito más efectivo. También, o sea, 2 veces más efectivo, no vamos a hablar de eso, y también puede reducir el costo. El costo total de la investigación puede disminuir un 30%. Por lo tanto, si el costo de la investigación es más bajo, se puede hacer más investigación, o el precio de la droga final también puede ser más bajo, porque una cosa es que se desarrolle una droga y otra es que también se da acceso. ¿Qué tan cara fue desarrollarla? Ese precio muchas veces se le traspasa al paciente final. Entonces creemos que también ahorrando
el costo, podemos hacer más efectivo el proceso completo. Entonces, así es como nosotros somos una empresa de diagnóstico, pero queremos aportar en el diagnóstico y en hacer la búsqueda de este nuevo tratamiento más eficiente y efectivo. Vamos a saltar esto. Por eso, Tiene 10%, por ejemplo, ¿podrían indicar ustedes con este sistema qué porcentaje de Alzheimer ya tiene uno, más o menos, o solamente que ya tiene y nada más? O porcentaje del 10%, 20%, 30%, no sé. esa pregunta es súper buena y vamos a ver una diapo de las que me salté para poder explicarla. El Alzheimer, antes se pensaba que era sano y Alzheimer, binario, pero lo que se sabe hoy en día es que es un continuo. Si ustedes ven un gráfico donde ven función cognitiva y tiempo, una persona normal con la edad se deteriora un poquito. Y es normal, todos vemos que nos volvemos más lentos, nos cuesta recordar las cosas, es normal perder, no tenemos la misma capacidad que a los 24 años, y eso nos va a pasar a todos. Pero las personas con Alzheimer tienen esta caída más brusca, y es un continuo. Entonces sí, se cree que hay como una gradualidad de la enfermedad, y tiene etapas. La primera etapa se llama preclínica, donde no hay ningún síntoma. La segunda etapa se llama MCI, que es como daño intermedio, que está acá. Y la tercera ya es demencia. Lo que nosotros estamos desarrollando ahora es poder distinguir Alzheimer de sanos. Y ese es nuestro primer approach. Lo hacemos por un tema de practicidad. Dicho eso, creemos que la tecnología que estamos desarrollando puede tener otros usos en el futuro. Ejemplo, ver esta gradualidad, o detección temprana, o saber si es que la droga que uno está tomando está funcionando o no. Porque realmente lo que ocurre es que uno toma una droga y uno no sabe si la droga está mejorando o no en un periodo muy largo. Los procesos en la cabeza son muy lentos, toman años, múltiples meses. Entonces, tener una herramienta que diga si la droga está funcionando o no también podría ser útil, eso se llama prognosis. Entonces, nosotros hemos creado un prototipo inicial y tenemos una idea inicial, pero nos encantaría explorar otras ideas como las que mencionaron o las que les mencioné. Puede ayudar la parte psicológica, por ejemplo. A mí me diagnostican que tengo Alzheimer y me bajoneo y me dejo estar. Si yo antes me cuidaba con el alimento, caminaba bastante, digo, ¿para qué voy a hacer eso si ya estoy fregado? Bueno, entonces la parte psicológica del individuo ayuda a que pueda paliar un poco más o no. Pues es un súper buen ejemplo. Les voy a hacer un ejemplo que todo el mundo conoce. Casi todo el mundo acá tiene algún grado de diabetes. Uno va al médico y le dice, ¿sabe que tú tienes diabetes o prediabetes? Vamos a usar esos términos para hacerlo más simple. ¿Y qué es lo que nos dicen a uno? Bueno, tiene que cuidarse con el azúcar, con las tortas, comer mejor. Y después cuando uno va al médico no, le dice, hey, usted está mejor, entonces uno se motiva y sigue, o está peor y lo retan. Pero tiene un indicador que es la glucosa y otros, para poder determinar si es que hay un progreso o una disminución. Entonces, con eso puedo mantener al paciente activo dentro de su tratamiento, que a pesar de que hay medicamentos, lo más importante es ejercicio y comer bien. Acá no existe una herramienta que yo le pueda decir, Carlos es su nombre, ¿cierto? Don Carlos, haga tales y tal ejercicio y veamos en 5 semanas si está mejorando o empeorando. Tener una herramienta que a usted le permita tener ese como feedback, decir, voy bien o voy mal y me tengo que cuidar más, no existe. Y poder desarrollarla es una de las cosas que estamos evaluando. Entonces, sí, está muy atado a lo que usted comenta. Tengo una consulta. Sí, por favor, el micrófono. Espérame un segundito. Para que escuchen. Una persona que ha tenido con una abuelita, se le conoció que tuvo demencia senil porque a los 80 y tantos años vivió un evento, se cambió de lugar, para allá, para acá, para acá, para allá, y resultó que se descompensó y de eso le resultó una demencia senil. Era hace 30, 40 años como que era normal que una persona de 85 años tuviera demencia senil. Eso es lo que hoy día se llama Alzheimer, porque yo conozco gente que es muy joven tiene Alzheimer, o sea, 50, 60 años. Y gente
que se han tenido que internar y declaradamente con los síntomas de Alzheimer. Otra cosa importante que quiero alcanzar es cuando usted dice respecto de los síntomas. O sea, las mujeres, cuando iniciamos nuestra edad ya no fértil, se nos bajan, dejamos de producir muchas hormonas y comienza una serie de cosas, por ejemplo, como el olvido a ciertas cosas. Entonces, ¿cómo detectar una mujer que a los 50 años, pues la doctora sabe, me olvido, y la doctora me dice, no, si es parte de la edad? Sí. Y si no era por el síntoma de las hormonas, de la edad, ¿cómo si la doctora me asegura que es por el tema de la edad, de la falta de hormonas, y a lo mejor está haciendo un Alzheimer a los 50 años? Bueno, eso es exactamente... Dos cosas que te estoy diciendo. ¿Es un mito el tema de que y por qué, cómo se ha desarrollado esa enfermedad tan velozmente? Son como tres preguntas, por decirlo así. La primera tiene que ver con el tema de la demencia senil. La demencia senil, como les mencionaba, es un nombre paraguas, ¿verdad? No existe la demencia senil, son varias enfermedades. Un ejemplo, el caso que usted mencionaba, una persona que se descompensa y de repente, muy rápidamente sufre un deterioro cognitivo, como de un día para otro se daña mucho. Eso puede ser lo que se conoce como una demencia vascular, que literalmente es un pequeño infarto en el cerebro, que daña partes del cerebro, que produce que esa persona de lo normal caiga mucho. ¿Por qué es distinto al Alzheimer? Es muy probable que esa persona se estabilice, se deteriore, pero no se deteriore más. Estoy acá especulando, por supuesto. Otra alternativa, lo que usted mencionaba, bueno, ¿cómo yo soy capaz de distinguir estas diferencias? Porque, mira, acá es muy poquita. Normal, envejecimiento normal y una persona enferma. En esta etapa, ¿estoy desarrollando un Alzheimer o estoy teniendo síntomas propios del envejecimiento, de la menopausia o de lo que fuese? Hoy en día no hay herramientas para saber eso. Y eso es lo que estamos tratando de solucionar. Los médicos lo que pueden hacer es ver sus hormonas y ver si la hormona está muy compleja, tratar de atribuirlo a eso, tratar de hacerle un escáner, ver que no tenga un pequeño infarto y por ende no sea una demencia vascular. Solo mencionando dos de los ejemplos que podrían ser una explicación. Y el tercer punto que usted menciona era por qué algunos progresan muy rápido y otros progresan muy lento. Y una de las explicaciones puede ser... Porque es una cosa universal. O sea, de repente aparece el Alzheimer y en todos los países, o sea... Hay dos explicaciones para eso. La primera es que cuando ustedes ven todos estos genes, las personas, o incluso, no sé, todo esto, como complicado, puede tener distintas severidades. Entonces, hay personas que progresan muy rápido, en 2 años se deterioran mucho y tienen que terminar en un hogar, y personas que pueden estar 10 años, y al 10º año se comparan. Entonces, eso depende mucho de la biología, y muchas de estas cosas todavía no las entendemos. Esa es la verdad, desafortunadamente. Lo otro que ocurre, y que probablemente vamos a ver mucho en Chile, hoy en Chile la calidad de vida ha mejorado tanto en otros aspectos que las personas viven más. Cuando usted, probablemente, yo cuando era más pequeño, daban la leche purita, o todavía la leche purita era para poder prevenir la desnutrición, porque en Chile hace no mucho atrás, 20 años atrás, el gran problema que había era la desnutrición. La gente no llegaba a tener Alzheimer porque sufría de cualquier otra cosa antes, de una infección, de cólera, hepatitis. Ahora la gente no se muere de nada, y las únicas 3 cosas por las que la gente se muere es cáncer, ataque al corazón o al cerebro, y Alzheimer, que son básicamente las que yo les mencionaba acá al principio. Estas como gráficos que ustedes ven acá al principio, muy atrás, son cánceres, cualquier tipo de problema vascular, que son como infarto al corazón o al cerebro, y Alzheimer. Son las 3 grandes causas por las cuales se muere la sociedad hoy en Chile. Y eso ocurre un poco por lo que justo iba a pasar ahora. En Chile y los países que están envejeciendo, la población mundial, esta es la población mundial de los países desarrollados, la morada, y esta es la población mundial de los países subdesarrollados. Da lo mismo donde uno mire, la población está envejeciendo. Entonces, a medida que van envejeciendo, la población tiene más probabilidades de desarrollar Alzheimer. Por eso quizás hace 10 años atrás la gente no veía tanto Alzheimer. Ahora ve más, o un poco más. Esas son algunas de las explicaciones a sus preguntas. Otras, no tengo una buena respuesta porque todavía no entendemos todo. Eso es raro.
Hola, yo primero quisiera presentarme porque estoy aquí junto a Olaya y nosotros pertenecemos a una fundación que existe en Valdivia desde hace poco tiempo y esto, bueno, nació a raíz de mi padre tuvo Alzheimer y él falleció hace 2 años y una vez que él partió empezó esta organización. Y Olaya, que todavía está viviendo esto, ella tiene una tía que está padeciendo Alzheimer. Bueno, mi padre, como dije antes, yo difiero de algunas vivencias que se cuentan aquí y algunas preocupaciones que me parecen muy, muy familiares de lo que escucho a diario con las personas que hemos estado acompañando en lo que hemos podido, porque la verdad es que es muy difícil. Yo creo que no hay nada peor. Viví las 2 experiencias. La verdad es que quizás voy a alargarme un poquito, pero mi madre estaba muy bien, con un papá que de un día para otro empezó a sentirse extraño, que algo le pasaba, que se sentía solo y asustado. Y de un día para otro, él empezó en unos días realmente, él sintió que ya tuvimos la peor noticia de nuestra familia, que él tenía Alzheimer, con un neurólogo. Con esos neurólogos que hoy día, en nuestro país, no todas las familias tienen acceso. Porque todos tenemos que llegar a un neurólogo particular. Y en esto quiero así ser como una persona consciente de lo que ocurre en nuestro país. Y que quiero ser la voz en realidad de eso. Hoy día los EFAN, si bien es cierto, tienen muchas preocupaciones y una perfecta atención en muchas enfermedades, pero no así en las horas. Como decías antes, que se necesita un escáner, que fue lo que tuvimos que hacer para mi padre. Él con un neurólogo pero particular, rápidamente supimos y nos dimos cuenta de que él tenía Alzheimer. Pero sin embargo, hoy día hay muchas familias en nuestro país que no tienen acceso y que solamente por una vaga información de un doctor, un internista sin desmerecer a ningún médico, dicen él puede tener Alzheimer o puede tener demencia senil. Eso es. Entonces, aquí la señora, por ejemplo, tenía una preocupación de decir, es Alzheimer, es menopausia, pero también es el estrés. No se asusten, porque hay muchas personas que hoy en día, con el estrés, a veces el doctor, por ejemplo, me decía, a mí, en lo personal, en alguna oportunidad cuando yo cuidaba a mi papá, de día y de noche, porque también tuve que dejar de trabajar, como muchos familiares que hoy en día existen en nuestro país, que siendo independientes tenemos que decidir entre cuidar a nuestro papá o cuidar a nuestra mamá, o seguir trabajando. Y la verdad es que en algún momento yo también me preocupé hace 5 o 6 años atrás de por qué se me olvidaban algunas cosas, pero era el estrés. Eso a mí se me pasó. Y yo lo estoy contando aquí porque veo que hay algunas personas que están muy preocupadas por su salud y están preguntando enfáticamente porque están muy preocupados. ¿Y cuál es de una de las preguntas más recurrentes que nos llegan a nosotros? Es, Luisa, ¿tú crees que yo tenga Alzheimer? Porque sabes que dicen que cuando tenemos depresión podemos tener Alzheimer, y esa es una pregunta muy recurrente. Yo creo que el estrés también, les quiero transmitir eso, el estrés también puede causar olvido y no tenemos que sugestionarnos con que vamos a tener Alzheimer. Yo en lo personal, teniendo un padre, no quiero pensar que lo voy a tener y bueno, si bien es cierto, en alguna oportunidad el doctor nos dijo a nosotros que podíamos ir a la Universidad Austral, que había un examen que se podía hacer gratis en alguna oportunidad, yo en lo personal dije, en realidad quizás hay otra fórmula. Yo no soy de las personas que me cuido para comer como nadie en mi familia, pero aprendí después que él falleció de que, por ejemplo, el gluten es una de los alimentos que no deberíamos consumir para tener Alzheimer. Entonces, ¿y qué no tiene gluten en nuestros alimentos? Muchos. Pero yo quiero pensar y quiero, con esta organización, quiero tratar de más bien seguir vivenciando, haciendo evidente cada
cada carencia y cada tragedia que tiene una familia que tiene Alzheimer. Mi familia yo creo que sufrió grandemente con mi mamá, tener que pensar que iba a despedir a mi padre, comprando todo para un funeral, porque así radicalmente fue, y sin embargo ella, a los 2 años de estar enfermo él, falleció ella con un cáncer de 1 mes. Y un cáncer que yo en ese momento, quiero contar esta experiencia porque en ese momento yo me negué y me rebelé ante mi familia, que algunos pensaban que gracias a la enfermedad de mi padre, mi madre se había enfermado y se había muerto. Y a mí me dio mucha pena, mucha impotencia que alguien pensara así. Pero ¿saben? Ha pasado el tiempo y yo creo que sí. Yo creo que el cáncer también se adquiere cuando tenemos pena. Y mi madre no pudo superar. No pudo superar esta pena porque era demasiado fuerte para ella. Una mujer que murió teniendo 80 años, pero que parecía que tenía 60 físicamente. Y sin embargo, mi padre falleció 5 años después que ella falleciera. Y algo que nadie esperaba. Quiero decir que esta enfermedad es muy fuerte, quiero decir que es lo peor que a una familia le puede pasar. Si yo, en mi familia, tuve estas 2 experiencias, el cáncer y el Alzheimer. Y si comparara, si me preguntaran, el Alzheimer para mí es más trágico que el propio cáncer, que es horrible. Es horrible, el cáncer es horrible. Bueno. Pero también quiero decir que se tenga esta esperanza y que cuando alguna persona, algún vecino o alguien sepa que hay alguien que tiene cáncer a cercana distancia, que apoyen por último en preguntar. Hay muchas familias aquí en Valdivia, como decía la señora, ¿por qué hay tantas familias? Hay personas que tienen Alzheimer a los 50 años. Sí, nosotros tenemos socios que tienen Alzheimer antes de los 50 años. Bueno, muchas personas. Vamos a tomar un poco el punto. Yo creo que lo que acabé de explicar es la realidad clara. Lo último que quiero decir que cuando se dice que hay personas que se mueren de Alzheimer, mi padre en su certificado médico final, él falleció de una neumonía, no falleció de Alzheimer. Y así como él, hay muchas personas que no han fallecido por Alzheimer, que sí lo tuvieron. Y tuvieron una tremenda tragedia que no termina con el fallecimiento de la persona con Alzheimer. Porque hay una familia detrás y que quedamos por varios años, por lo menos con un trastorno de sueño. Y aquí a mi lado, a la izquierda, tengo a Laia, que ella está siendo sobrina, no es una persona directa, pero ella está con la tremenda pena de tener esto es algo que también voy a comentar porque sirve como experiencia de vida. Yo creo que si me preguntaran hoy en día si tuviera que decir que mi padre se quede en mi casa, o se quede en su casa con la familia, o se quede en una casa de reposo, yo hoy día diría que se quede en una casa de reposo. Pero para eso nuestro país tiene que tener casas de reposo integrales, no solamente con la salud integral, sino también con entretenimiento y acompañamiento real, no solamente para el paciente, sino para la familia. Disculpen por extenderme, pero creo que... O sea, eso refleja la realidad. O sea, yo no podría decirlo de otra manera. Y solo para que les vamos a hacer una parte donde les vamos a dejar un poquito de esperanza también. Y lo que queremos hacer también con esto es tratar de adivinar. Porque no solo la enfermedad es terrible, no saber si tiene la enfermedad, Dios quiera no sea, y sea una deficiencia de una vitamina, porque lo puede ser, o algo hormonal. Si usted sabe que es algo hormonal, puede tomar hormona y se arregla. Si es una vitamina, se puede tomar y se arregla. Si llega a ser Alzheimer, hay herramientas, y hay grupos en Chile que están trabajando en otras áreas. Donde voy a partir la conversación es cómo todos pueden aportar. Y uno de esos ejemplos son las fundaciones, sobre todo lo que se llaman cuidadores, que tienen un rol que rara vez es mencionado, pero que básicamente cualquier persona que tenga Alzheimer tiene que pasar por ello. Así que vamos a retocar un poquito de eso para terminar. Solo para ir terminando, nosotros somos una empresa que tiene 2 años.
Todavía nos quedan por lo menos 2 años más para poder terminar y tener este producto en el mercado. Estamos tratando de ser súper responsables con lo que decimos que podemos y no hacer. Y sabemos que todavía nos queda un largo camino. Y no lo hubiéramos hecho sin la ayuda de un montón de gente, incluyendo la universidad acá de la Australia de Cuba, que tiene que ver con la universidad de esta ciudad, que fueron los primeros en creer cuando mucha gente nos dijo que no. Fueron los primeros. Corfo, Ganesha Lab, que mencionó Marcos. Pero también acá aparecen distintas asociaciones de Alzheimer, o el CINSAT, que es una asociación de investigación neurológica que lo que busca es poder desarrollar más investigación clínica, que puedan haber más soluciones, que no tengamos que ser víctimas de esto. Existen otras fundaciones, como probablemente ¿cuál es el nombre de la fundación de ustedes? Es un ejemplo. Hay en Concepción y que pueden aportar de distintas maneras. Desafortunadamente nosotros hemos hablado con la Asociación de Alzheimer de Santiago, que es como de las más grandes, y tienen carencias económicas, cosas pequeñas, como de repente tenían problemas para comprar un refrigerador. Entonces, nosotros, parte de nuestra misión es hacer la ciencia, tratar de aportar. Pero nos va a tomar 4 o 5 años, pero en el camino podemos hacer estas charlas, tratar de crear conciencia, tratar de entregar información adecuada y poner este tema en la palestra, que el día de mañana ojalá haya una ley, que cada uno de ustedes pueda aportar un pequeño grano de arena en una de estas instituciones. Hay montones de formas de hacerlo. Y así es como yo quiero terminar. Esta es una foto de un abuelo con su nieto, que es lo que nadie quiere ver, que es uno de los abuelos, un familiar con el que mencionó el miedo. Mi abuela, durante un tiempo le pasó lo mismo, se empezó a olvidar las cosas y lo primero que hizo fue hablarme. Se habían hecho unos 16 exámenes y 6 meses. Gracias a Dios, o hasta la fecha, no se le ha detectado Alzheimer. Pero la angustia y el estrés, hasta el día de hoy se le olvidan cosas y tiene blackouts. No tienen las herramientas para poder salir de esa angustia y decir, bueno, ya no tengo. O si tengo, empezar a vivir el duelo o prepararse. Esto es lo que nosotros buscamos. Ahí dice médicos, advisors, gente que trabaja en el área regulatoria, científicos, profesores de universidad, empleados, practicantes, todos. Eso es lo que nosotros buscamos, champions. Champions es un concepto norteamericano que habla que tú crees en lo que yo creo. Nosotros tenemos una misión acá. Si ustedes creen en esa misión, pueden aportar. No necesariamente con Neurocnos, quizás con la fundación, con otra, con un retweet. Hay miles de cosas que hacer. La enfermedad es difícil, necesitamos mucha ayuda. O sea, nosotros necesitamos toda la gente que nos ha ayudado y necesitamos mucha más ayuda. Así que con eso me gustaría terminar. Ahí está mi correo, es alejandro@neurocnos.com. Si de verdad quieren contactarme, yo los puedo contactar con otra ocurrencia. Hay libros también para la gente que sea cuidadora. El día de mañana, si llegamos a vivir un estudio clínico, nos encantaría poder aportar de esa manera, o que ustedes puedan colaborar a la ciencia desde su realidad y poder aportar y decir, yo contribuí a esto. Hay distintas formas. Así que los dejo con esto. Parece que hay un espacio para que podamos conversar o preguntas. Y muchas gracias por la atención. Varias preguntas. Démosle las preguntas. Una consulta. Bueno, felicitaciones por este tremendo avance. Siento que la biotecnología ha crecido un montón a nivel mundial, pero también hay una parte de la población o a nivel social que las personas creen que las empresas farmacéuticas a veces se detienen con estos avances por un tema monetario. Creo que la parte farmacéutica está como en un debe con la biotecnología. Entonces, de usted, ¿qué me podría decir que falta potenciar estas dos partes para encontrar una solución concreta? Yeah. Y es una pregunta. La otra, ¿cuándo podríamos encontrar esta tecnología en una clínica o en un hospital? La segunda, nosotros esperamos 2 o 3 años más. Ustedes pueden ir a un médico y decir, quiero hacerme el test de Alzheimer. Eso es lo que, y ojalá, como les mencionamos, no en una clínica, sino en un CEFAM, donde puedan hacer una muestra de sangre. Todavía falta mucho por hacer y quiero ser bien realista con eso. No quedan expectativas, tenemos mucho que trabajar. Con respecto al tema de la farmacéutica, se cree que tienen un incentivo para mantener a las personas en ciertas drogas. No hay droga para Alzheimer. Yo salté esta, pero la cantidad de dinero que hay en ahorros, solo con un diagnóstico adecuado en el mundo, son 7.9 trillones de dólares. Es una cifra que ni siquiera uno la puede comprender. Una enfermedad devastadora. Una de las cosas que no mencionó, cuando ella tuvo que dejar de trabajar, eso es trabajo que se está perdiendo. Alguien se tiene que poner con ese trabajo para poder mantener a una persona por 6, 7, 8 años. Entonces, es una enfermedad muy, muy, muy costosa, que si hubiese algún tipo de tratamiento, te aseguro que las farmacéuticas correrían. Yo, de lo que he visto, es una enfermedad difícil de entender y se ha fallado. Es uno de los grandes puzzles que nos queda como sociedad por resolver.
Hay 119 moléculas que fallaron, hay otras 126 en camino, y ojalá nosotros y otros puedan aportar para que 5 años más mínimo traiga y no volver a traer esas portadas como la revista Time, donde dijeron ahora sí, sino que salga una donde diga la gente ya está siendo tratada. Yo soy un convencido de que en nuestro tiempo va a ocurrir eso. Y es eso lo que me digo todo el día, toda la noche, y a veces no dejo de dormir por esto. Así que si ustedes quieren aportar, felices, porque la enfermedad es difícil y necesitáis mucha ayuda. Así que yo diría más bien con una intención positiva de que sí, las farmacéuticas están un poco al debe, pero todos podemos aportar. Y cosas chiquititas también, como decían, lo de la alimentación, lo de comer, es re difícil. Todo son pequeños detalles que nosotros nos hacemos cargo de nuestra salud y de la de nuestros seres queridos, es una forma de poder contribuir a que ojalá ese número disminuya. Porque también hay cosas que realmente uno dice, ¿qué puedo hacer yo desde mi casa? Que no soy biotecnólogo. Hay harto más de lo que la gente cree. No sé si hay más preguntas. Acá. ¿Hay de todo? ¿No son todos los micrófonos? Allá, 1, 2, 3, 4. O que alguien lleve la cuenta porque se me vaya. Alejandro, es que quería repetir el email porque está muy pequeñito. Entonces, es mi nombre, Alejandro, Neurognos. Igual Neurognos, mira, como neurona, nombre, Neurognos, con G. Como acá, Neurognos. Neurognos.com. ¿Ya? Neurognos significa conocimiento neuronal o conocimiento del cerebro en griego. El nombre no es tan bueno, me lo critican harto, pero no se me ocurre nada. Por favor. Alejandro, felicitaciones por la charla. Gracias. Y les deseo mucho éxito en este prototipo. Y tenía una reflexión o pregunta reflexiva que nos puedas entregar de tu punto de vista, que tiene que ver justamente desde la biología, porque bien sabemos que la biología pocas veces funciona al 100% como nosotros lo esperamos. Esto tiene que ver un poco con el prototipo que están diseñando, y ustedes como empresa, ¿cómo enfrentan esto de la rigurosidad científica? Me explico, porque hay varias iniciativas que han surgido y han salido en prensa, y han salido aquí y allá, haciendo un gran clamor de que hay algo que se descubre para detectar algo que es un problema mundial como lo que están haciendo ustedes. Ahora, los ensayos que ustedes están haciendo en este momento son clínicos en Santiago, obviamente los van a masificar, pero están teniendo un porcentaje que es súper alto de sensibilidad del kit, digamos. ¿Cómo lo enfrentan ustedes como empresa en los próximos años? ¿Ese 10% o 15% o puede bajar o puede subir en términos de validar el kit o el test? Porque sabemos que difícilmente va a ser el 100%. Y eso responde justamente a la rigurosidad que tienen ustedes como científicos y la responsabilidad social también. Mira, ahí voy a tomar la pregunta de tres lados distintos. La primera es como, sí, la biología es muy compleja y no la entendemos al 100%. El mejor ejemplo, yo le mostré este diagrama que parece chino, eso es literalmente lo que sabemos, es chino, no entendemos todo. Una de las esperanzas que yo tengo y por qué ahora debería ser distinto es que ahora tenemos nuevas herramientas, donde con datos crudos, no impresiones, no ideas, no sesgos, es un elemento matemático, robotizado, de inteligencia artificial, podemos ver patrones que antes no podíamos. Tenemos nuevas herramientas que nos permiten ver donde antes no podíamos ver. Eso creo que ayuda mucho a que este tipo de cosas ocurran. La segunda cosa es la sensibilidad y especificidad, lo que se conoce como performance del test, que también funciona. Nosotros vamos a tratar de que eso sea lo más alto posible, pero incluso si no llega al 100%, entendiendo las limitaciones de él, también tiene un valor clínico, porque tú sabes el error o a qué atenerte. Si alguien te dice, esto va a funcionar el 90% de las veces, tú sabes que al menos un 10% va a fallar y vas a tener que repetir el test. Es lo que ocurre un poco con el examen del VIH. Cuando alguien recibe el VIH negativo, él sabe que se puede ir a su casa tranquilo, porque es muy efectivo para pillar la parte negativa. Pero si sale positivo, no significa que tengas VIH. Tienes que volver a hacerte un segundo o un tercer examen. Entonces, porque el test del VIH es muy, muy bueno, pero tiene ciertas limitaciones. Entonces hay que entender las limitaciones de la tecnología del test una vez terminado. Y el tercer punto es, bueno, cómo esto se avanza o se transfiere. Para que esto pueda llegar al mercado tiene que pasar por una agencia regulatoria. Esto es un organismo del Estado que vela por los intereses de todos ustedes, de que lo que yo digo es verdad, que es seguro, que funciona y que se entiende. En Chile el organismo que hace eso es el ISP. Desafortunadamente el ISP no tiene la capacidad
técnica aún y ni las leyes para poder aprobar este tipo de tecnología. Los organismos que hacen esto en el mundo son la norteamericana, que se llama FDA, o en Estados Unidos la Unión Europea. Perdón, en Europa la Unión Europea de Medicina. En Japón hay otros, pero son los más grandes. Nosotros, nuestro camino, y una de las ideas de por qué trabajamos con Ganesha, es que sabemos que estamos haciendo ciencia en Chile, pero tiene que ser de clase mundial. Hoy en día contratamos una consultora en Estados Unidos que está viendo todos los parámetros de calidad. Por ejemplo, un elemento que se llama sistema de gestión de calidad, cómo se incorpora eso. Cómo se pasa por todas las leyes que son muy, muy, muy difíciles. Por eso ustedes dicen, bueno, ¿por qué hoy que tenéis algo que funciona más o menos no lo voy a poder vender sino hasta en 3 años más? Porque tengo que pasar por todo eso para poder asegurar que el rendimiento que yo te digo, que te mostré inicialmente, es así y que cuando esto llegue al mercado tenga un uso clínico, entendido por los médicos y que tenga este nivel de seguridad. Entonces, estamos tomando todos esos pasos y es un camino bastante largo. Entonces, espero que pueda explicar un poco la pregunta como triple que mencionaste. Hay uno en la opción del micrófono, después 2, 3. Yo tengo una consulta. Si una persona fue joven, fue diagnosticada por Alzheimer por el neuropsicólogo, neuropsiquiatra, neurólogo y un scan PET positivo al beta-amiloide, ¿todavía quedarían dudas entonces de que esa persona tenga Alzheimer? Sí, un 30%. ¿Qué tan joven? ¿Qué tan joven? 58 años. Está en la parte de Macri. Yo les mencioné que abajo es 65, sí. Es uno o el otro. Es una súper buena pregunta. Mira, una persona de alrededor de 58 años fue al neurólogo, al neuropsicólogo y se hizo uno de estos exámenes bastante complejos. El PET scan es un escáner que ve adentro del cerebro esta molécula. Es dentro de las cosas más tecnológicas que hay. Ese test, a pesar de que es muy bueno, tiene un grado de falsos positivos, que es básicamente personas que parece que tuvieran Alzheimer pero no tienen, más o menos alto. No es perfecto. Dentro de lo que hay disponible en vida, es de lo mejor que hay. O sea, probablemente esa persona puede ir lo más lejos que la tecnología permite. El resto ya es un análisis post-mortem. Y ese sería un caso muy interesante que, si quedan dudas, esa persona pueda donar su cerebro a la ciencia, no solo corroborar el diagnóstico, sino también poder aportar a entender un poco más. Eso. Primero que tal, agradecer, ¿se escucha? Sí. Agradecerte primero por la charla y preguntarte un poco, más que la tecnología, entiendo algo, preguntarte un poco con la historia de cómo fue esto de pasar de una actividad científica a una actividad más de negocio. ¿Cómo es ese cambio de switch? Y cómo, los segundos, cómo tú te empezaste a aventurar en esto y te diste cuenta del impacto que puede tener. Porque muchas veces me imagino que a nivel de ciencia estás muy cerrado en lo que decís tú, que estás muy cerrado en tu laboratorio, estás muy cerrado en tus trabajos y no te das cuenta del impacto que pudiste tener. Esas dos preguntas, ¿cómo fue este cambio de switch, los inicios, y cómo fue esto de saber en qué cosas gigantes te estás metiendo? Esa pregunta es excelente, no puedo estar mucha conversación, voy a tratar de resumirlo un poco. Yo inicié esta investigación en Estados Unidos como científico, pero yo decidí volver a Chile. Yo soy mitad chileno, mitad norteamericano, entonces tenía trabajo estable, vivía en la playa, iba a surfear todos los días, no tenía ningún motivo por qué volver a Chile si quería. Pero yo sabía que si quería crear esta empresa, tenía que hacerlo desde Chile, donde habían dos grandes cosas que me interesaban. Una, entendía mejor las leyes de cómo poder crear una empresa y desarrollar esto, que nadie me lo había enseñado, pero lo entendí un poco mejor. Y dos, había un apoyo del gobierno que yo entendía mucho. Hay una institución en Chile que se llama Corfo, a veces criticada, a veces mencionada, la cual trata de empujar este tipo de cosas. Y yo creía que desde Chile se podía hacer esto de manera más efectiva. Siempre teniendo en mente lo que les mencioné, de que parte en Chile y probablemente se termina en Estados Unidos para que afecte a todo el mundo. Eso es como un poco la historia. Y el mejor ejemplo, uno parte con una idea y uno no sabe lo que no sabe. Y parte del proceso es tener la humildad de ir viendo que uno se equivoca. Y ahí donde, no sé, ejemplo, la Australia en Cuba tiene mucha más experiencia y nos enseñó cosas. La gente de Ganesha nos ha enseñado cosas. Hablar con otros profesores y médicos nos ha enseñado cosas. Tener esa como
lo primero es tener como, ojalá la humildad, y si me equivoco, que me rete la gente que me ha visto soberbio, es darte cuenta que uno hay muchas cosas que no sabe y que tiene que ir adaptando en el camino, por un lado. Y como un tema más práctico, yo como soy de formación bioquímico sabía que tenía que aprender bionegocio, que es el área que ve esto. Entonces pensé en estudiar un MBA o un magíster, y de hecho hice todo un estudio en todo Chile, en los programas que habían, y yo decidí hacer un programa en Estados Unidos que podía ser online. O sea, la mitad online y la mitad físicamente, para que me permita mantener mi empresa, pero ir avanzando. Es una especie de MBA en bionegocio. Eso es un área y más como formal. A partir de eso hay una serie de recursos. Ejemplo, las incubadoras entregan recursos para formarse. Hay un montón de libros. Yo tengo una lista de libros de formación, desde cómo armar empresas, cómo levantar capital, cómo hacer productos, y te doy el link y te lo comparto. Si es que a alguien le interesa como partir, verse que tiene pasta para esto y quiere realmente probar, yo feliz de compartir cualquiera de esos recursos. De hecho, tengo todo eso armado. Así que, como más práctico, contáctame, te doy el mail y te doy acceso a esa como carta. Hola, bueno, mi pregunta va apuntada un poco al método que usaron para el diagnóstico de la enfermedad. De esos patrones que utilizaron en los estudios clínicos, ¿qué cantidad de marcadores componen o determinan ese patrón? Ya, o sea, no lo mencioné, lo puse un poco. Partimos con un panel de 30 microRNAs, que yo les mencioné. Había 30 microRNAs y 3 genes. Los genes se mantuvieron, y de los 30 microRNAs del panel que tenemos a la fecha son 7. Entonces son 10 marcadores, y el algoritmo detecta estos 10 marcadores y establece tiene o no tiene Alzheimer. Dicho eso, vamos a hacer un estudio más amplio y podemos cambiar algunos que funcionen mejor por otros, o estamos pidiendo unas muestras en Estados Unidos para poder mejorar la rigurosidad científica como mencionaba, y poder ver de qué otras formas podemos quizás quitar uno de los biomarcadores que nos aporta mucho y agregar uno nuevo, cosa de poder llevar del 80 al 85 o básicamente poder mejorar esto. Pero en resumen, son 10 biomarcadores que ven. Y los biomarcadores ven áreas que les mencionaba, de genética, inflamación, disrupción sináptica, que es como si es que las células se están comunicando o no, tau, A-beta y otros. Porque lo que más nos interesa es como ver el cerebro completo. ¿Sí? Hola, muy interesante tu presentación, y bueno, les deseo suerte en las próximas etapas. Yo tengo una pregunta que es media mecanística y tiene que ver con la etapa en la cual se puede hacer este diagnóstico, porque estos biomarcadores, o algunos de ellos, son microRNAs que aparecen en la sangre, ¿cierto? Sí. Estos microRNAs están relacionados, se sueltan al torrente sanguíneo cuando hay daño celular, hay destrucción celular, ¿es así o aparecen por otra razón? Ambas, en resumen. La gracia de los microRNAs es que hay microRNAs que están dentro de la célula, que es con un globo, y cuando se rompe, se libera, y hay otros que son excretados, literalmente son mecanismos de comunicación de célula a célula. Lo que nosotros usamos un approach que se llama como agnóstico. A nosotros no nos interesa de dónde viene, solo nos interesa que esté relacionado al Alzheimer. Por lo tanto, hay algunos aspectos, como debido a que usamos este algoritmo matemático, que entendemos, pero no entendemos a la perfección. Solo yo matemáticamente te puedo decir que puedes confiar en mí, pero quizás no puedo darte la ruta completa, o tampoco lo hemos probado en algunos modelos animales o en células. Eso es una de las limitaciones de nuestra forma de trabajar. Claro, entonces el punto clave aquí es la correlación. La correlación, es el punto, eso es lo que el algoritmo finalmente es lo que la fortaleza de esta cosa, independiente de dónde provenga. Te pregunto eso porque si esto ocurre, por ejemplo, si estos microRNA ocurriese que se liberan por daño celular, eso ocurriría en una etapa más o menos avanzada de la enfermedad y no en etapas tempranas. Ya, de eso sabemos un poco más. Y esa es una pregunta, y la otra, si esto ocurriese así, esta técnica podría servir para identificar o diagnosticar otro tipo de enfermedades que cursan también con, por ejemplo, el punto del daño celular, de la destrucción celular. Es súper buena pregunta. Una de las que no expliqué es que
El Alzheimer yo les mencionaba que de a poco se va deteriorando las personas, pero hay procesos que se sabe que ocurren primero. El primero es la acumulación de este péptido A beta, eso es lo primero que ocurre. El segundo es lo que se conoce disrupción sináptica, que es como que estas células que comunican electricidad empiezan como a tener cortocircuito. El tercero es la acumulación del tau, que es esta otra proteína. El cuarto ya es muerte celular, entonces hay una graduación. Nosotros en la selección de los biomarcadores hemos tratado de ver en distintas etapas para ojalá poder ver esto lo antes posible y no tener que depender de lo que se conoce como neurodegeneración. De hecho, el fenómeno de neurodegeneración es común en todas estas enfermedades. Alzheimer, esta es una demencia que se llama cuerpo de Lewy body o demencia frontotemporal, todas comparten neurodegeneración. Por lo tanto, lo que nosotros vemos de neurodegeneración puede ser el punto inicial para ver otras enfermedades. De hecho, postulamos un proyecto que nos da la respuesta ahora el 24 de abril para tratar de hacer otros test para otras enfermedades. Entonces, no solo el Alzheimer, que es la que yo te muestro acá, sino algunas de estas que están acá. Entonces, no solo yo te voy a decir si es, porque ahora yo te puedo decir es Alzheimer o no. La idea es que en el futuro yo te puedo decir es Alzheimer o es esto o es lo otro. Diremos que la misma tecnología y el mismo approach puede ser utilizado. Todavía nos falta bastante de eso. ¿Más preguntas? Allá atrás, acá adelante. Vamos a hacer las últimas dos preguntas. ¿Uno, dos? Y después, si alguien quiere quedarse. Sí. Hola Alejandro, quiero saber cómo se llama la planta de la que hablaste, que estaba trabajando René Enrique de la Universidad Austral. Una planta que tiene un componente que ayudaba ¿a qué? Hay una planta que es la hierba de San Juan, una hierba bien común en Chile. ¿Cómo se llama? No sé el nombre científico, te lo voy a dar después. Ese es como el nombre común, pero no el nombre científico, como para que no la vayan a confundir, pero te lo puedo averiguar. Si nadie lo esta hierba lo que se ha visto es que tiene propiedades antiinflamatorias. Inflamatorias. Uno de los procesos, como les mencionaba, se aumenta una proteína, hay otra, se empieza a morir todo, y todo esto produce inflamación en el cerebro. Entonces se cree que por medio de evitar la inflamación se puede evitar esta enfermedad. Dicho eso, estamos un poco lejos de poder hacer un paralelo y yo decirle a todos vayan a comprar hierba de San Juan, sería responsable de mi parte. Creo que hay otras cosas más probadas o más útiles que ir a comprar. Probablemente no va a ser mal, porque una hierba que se toma mucho para calmar, por montones de otras, miles de funciones, es muy común en la medicina alternativa. También para la depresión, o sea, hay unos inhibidores de la acetilcolinesterasa que funcionan mejor, pero podemos entrar en más detalle. Pero la última pregunta. Hola, me llamo Luz Marina Andrade, soy funcionaria pública, trabajo en la Seremi de Salud. Me enteré por Radio Bio Bio de esta invitación, a la cual agradezco. Creo que harta gente se enteró por la Radio Bio Bio. Sí, así que bien por la Radio Bio Bio que llega a harta, sí. Hoy día, 20 de marzo, es el Día Internacional de la Felicidad. Se celebra. He recibido harto email en ese sentido. Entonces, a raíz de lo que la señora de allá decía, en realidad no importa cuánto vivamos, sino que la calidad de cómo vivimos. Ojalá tuviéramos la receta médica en el sistema público de salud, porque trabajo en salud, para hacer que esto fuera más rápido. Pero los procesos son lentos y se demoran todos estos años en el ISP, que depende del Ministerio de Salud, dar el pase para que estén los medicamentos al alcance de todos. Y ojalá con los resultados positivos que se han hecho los estudios. Pero es una enfermedad de larga data que recién en el estudio es joven. Las variables son muchas las que se tienen que ver, así que felicito a esta instancia porque en la administración del Estado siempre existe la eterna disputa de invertir en ciencia básica o en ciencia aplicada. Y también me da esperanza de que hayas tenido la idea o el corazón de volver a Chile a entregar lo que en alguna oportunidad recibiste, porque no todos los profesionales tienen esa visión. Se van y pretenden, en el extranjero tienen muchas mejores oportunidades que la tienen en el país.
Dijera Mafalda, la fuga de cerebros está en todas partes. Y estamos avanzando lento, no como quisiéramos. A lo mejor nosotros somos una generación perdida ya y no nos estamos preparando para ser adultos, ni siquiera en las condiciones básicas donde vamos a llegar a vivir. No nos preocupamos y no nos interesa, porque pensamos que somos eternos y la juventud se va rápidamente. El ser feliz es una actitud de vida y una actitud que se vive con el día a día. De todo se aprende, de lo bueno, de lo malo. Y agradezco la humildad de entregar el conocimiento que tú has adquirido, que te ha demorado todos estos años y has tenido la oportunidad de ir al extranjero y volver y de ser generoso y de entregarlo con palabras simples, sencillas, que todos podamos entender. Muchas gracias a todos ustedes que han hecho esto posible. Es la primera vez que vengo y me dieron ganas de seguir viniendo. Tiene que votar que volver. Bueno, solo para terminar, nuevamente, gracias. Se hace cortito, si, por favor, de verdad, recibimos todo. A veces, si me escriben y me demoro, les voy a responder a todos, sí o sí. Y para que no se vean como con una nota de repente como amarga, la enfermedad es complicada. O sea, no puedo quitar eso. Sí, hay mucha gente trabajando en esto, en distintos, de nuevo, de distintas avenidas. Pero igual necesitamos más gente. Entonces, todos ustedes, el hecho de que estén acá y se han informado, pueden ir a hablar con sus familiares, contarles, desmitificar. Todos pueden aportar un poquito. Yo soy convencido de que en Chile, el hecho de que esté Marcus, que es un alemán, que hace acá en Chile trabajando, haciendo esta ciencia en Chile, es el ejemplo. O sea, falta, pero lo que decía, hace 20 años atrás nuestra pelea era la desnutrición. Dr. Monk, que inventó esto de la leche bonita, que es mi ídolo número 1. Y ahora ya no tenemos ese problema, gracias a Dios. Ya esa batalla está ganada. Nos quedan muchas otras: obesidad, cáncer, desigualdad, falta de recursos. O sea, podría estar todo el día acá y nos vamos llorando todo. Pero no es la idea. O sea, yo creo que, al revés, yo diría que hay progreso en Chile. El ejemplo es, ojalá podamos aportar un granito de arena a nosotros, nos queda harta pega. El ejemplo que mencionó Marcos, hay muchos más. Y ojalá eso nos motive a los estudiantes a que se atrevan, a los padres a que apoyen a sus hijos, en la demás sociedad, que aporte votando o lo que sea. Así que gracias por su atención nuevamente. Antes de que se vayan, quiero agradecer, por supuesto, a Ganesha Lab por traer a Alejandro desde Santiago. Ellos llegaron hoy día para estar aquí con ustedes. A Austral Incuba, a la Nube Cowork, al Club de la Unión, a la Radio Bio Bio y a Divulga.cl, que es mi amigo que está allá afuera esperándolos con esta encuesta especial para que nos ayuden a conocer más de nuestro público. Los quiero dejar invitados para los próximos encuentros con ciencia. Tenemos uno el 23 de abril. Nosotros hacemos estos encuentros con ciencia una vez al mes. Con la doctora Karen Moreno, que ella es geóloga y nos va a contar sobre dinosaurios, mesotéridos y confotéridos, un viaje al pasado. ¿Ya? Quienes quieran recibir la invitación de los próximos encuentros con ciencia, tengo un listado allá afuera, si quieren poner su email lo más claro posible. Y finalmente, por supuesto, agradecer con un fuerte aplauso a Alejandro por acompañarnos y darnos su presentación. Gracias, buenas noches.